¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate, aquí en la plataforma digital que está quemando las redes, Falla Media. Y como siempre, es un honor, un privilegio llevarles a ustedes entrevistas con personajes especiales y que ustedes estaban pidiéndolo, porque la gente, ustedes se ponen a mil. ¿Qué tráeme a fulano? Tráelo, Dios mío, queremos, el hombre está en fuego. Y como está en Falla, hay que traerlo a Falla. Y atacar temas que me gusta mucho fuera del aire. Digo, mira, estamos en pre-campaña ya, el tema fuego que vamos a tirar, caliente, aquí no vamos a que... Yo no tengo tema prohibido, que eso es lo que le caracteriza y por eso es la persona tan influyente y siempre que causa tanta polémica, nuestro querido amigo el doctor Guido Gómez Mazara, con nosotros aquí en Falla Media. ¿Cómo está eso, Guido? Con la gracia de Dios, muy bien. Y esperanzado que la salud nos siga conduciendo a ambos. Oye, tú ves un chin de esa paciencia, esa ecuanimidad que tú tienes. Pues, yo necesito por lo menos 10 libras de esa paciencia. Tú tienes una parsimonia. Es un hombre que es inalterable. Eso un hombre, mira, inalterable. Digo algo, Pedro, el paso de los años. Porque hay factores en la conducta humana que se van moldeando con el paso de los años. En una época, en una etapa de la vida, uno tiene que hacer ese ejercicio de energía. Pero también llega otra donde la reflexión, la ponderación, es la regla. Son etapas en la vida. Ahora que los años me pasan a mí, sí, pues dice que es la energía que es para dar coño corriente a quien sea. Mira, Guido, esto como así como te dije fuera del aire, son temas, no hay temas prohibidos. Y vamos a entrar de una vez al gobierno. Y estamos en una etapa prácticamente a un año de las elecciones. Incluso si tú calculas las elecciones municipales, estamos menos de un año, porque ya es en febrero, y estamos en mitad de marzo. Y yo incluso conversando con varios amigos esta semana, incluso de extranjeros, que se ven mucho la política dominicana, españoles, y estamos viendo varias posibilidades. Yo quería consultar contigo. Carolina Mejía, alcaldesa, no quiere repetir como alcalde. Si ella no quiere ir como vicepresidenta. Entonces, Raquel la mandarían a Santiago para la senaduría. ¿Quién tú entiendes ocuparía la plaza de la alcaldía por el PRM en el Distrito Nacional? Bueno, en primer lugar, tú haces un ejercicio de especulación muy legítima. Eso es especulación, claro. Muy legítima, es parte del ajedrez de la política. Pero déjame darte un dato. Aunque estamos en la cuenta regresiva, hay aspectos de la política que definirlo a un año, la gente corre el riesgo de cometer errores. A un año de las elecciones del 2020, no era predecible la victoria de Luis Abinader. ¿Cómo que no, Guido? No. Gonzalo yo siento que el factor que cristalizó el proceso de éxito de nuestro partido fue la división del PLD. A partir de ahí la gente vio con posibilidad real el éxito de Luis. Sin embargo, cuando tú hablas de la Plaza de la Capital, por ejemplo, la Plaza de la Capital, desde el año 2002, sufrió una transformación interesantísima y la gente no se ha detenido a observarla. Mientras no estaba dividida, esta parte tenía la posibilidad de que los votos de los sectores populares, cuando llegaban, constituían la materia prima del éxito del viejo partido, el PRD. Y el doctor Peña Gómez siempre me lo decía. Me decía, no te preocupes, mi hijo, que cuando lleguen los votos de Santo Domingo Norte, Villamella, tengan una fortaleza natural. 2 millones de votos rápido, hay 1 millón de votos. Claro, entonces ahora esa división ha provocado unas características sociales del voto. Fíjate por qué. Nosotros comenzamos a perder espacio en esta capital, Santo Domingo, cuando la oferta que le propusimos era una oferta que no necesariamente penetraba en los sectores sociales que determinaban con su voto el éxito. ¿Cuándo cambiamos y fuimos exitosos? Cuando presentamos 2 ofertas que se parecían mucho a la demarcación y a las características sociales y económicas del elector. ¿Cuándo el PRM fue exitoso en la capital? Con David y con Carolina. Y pero con David, tú dices, se habla incluso del cuartel de D+D, que Danilo mandó a apoyar a David en contra de Domingo Contreras. Esas son las interioridades del proceso. Lo que estoy diciendo es que el perfil retrata
rostros que asociado, de una forma u otra impactan en el mercado electoral. Que la capital es Popi. No necesariamente. La capital es Popi, tú estás diciendo eso. No necesariamente. Y hay Carolina. factores que van a determinar las características del voto. En el caso específico de Santiago, porque tú haces una introducción respecto a la capital de Santiago, fíjate que yo he despersonalizado mi argumento. Yo he hablado más de la plaza. De la plaza, no del candidato, correcto. Yo lo dije. La plaza de Santiago es una plaza sumamente difícil de predecir, porque siempre se ha apostado a los equilibrios. Fíjate que el senador no se corresponde con el alcalde, casi siempre, ¿verdad? Y ha existido una tendencia en esa dirección. ¿Votan mejor que en la capital de Santiago? ¿Votan más conscientes? Yo pienso que los santiagueros deslindan más las características del voto. En el caso específico de la capital. ¿Quién es la senadora de la capital? Escucha, es lo que está diciendo. Oye, qué interesante lo que está diciendo Guido. Esto es un tema de análisis electoral. Miren qué interesante. En Santiago, oye, los norteamericanos usualmente se manejan de ese tema. Cuando votan por un gobernador, votan por el otro partido de senador representante y hacen un balance en las cámaras. Cuando el Senado es mayoría, entonces la Cámara de Representantes entonces es del otro. Y hacen un balance. Eso aprendieron a manejar ese tema muy bien del voto consciente para deslindar, para hacer el balance de poder, el true balance of power. Ahora, yo no había pensado eso, pero es verdad, en Santiago, y que hay que también decir, también que la capital es pobre, pero en Santiago las élites más importantes del país tienen arraigo de Santiago. La mayoría de élites importantes del país tienen arraigo de Santiago. O sea que es un voto que no es tan cautivo de manera popular con populismo, con un tema de que prevende clientelismo, sino que es un voto mucho más consciente y arraigado. Y entonces tú dices que en Santiago se da ese balance. Pero vamos a hacer una jurisprudencia. Por ejemplo, en la capital, cuando ganó Roberto siendo candidato del PLD, ganaba Reinaldo. Lo dobló Reinaldo, es el rey de Santo Domingo, el distrito. Ahora es Faride y Carolina. Fíjate la tendencia consistente a favor de candidatos de un partido. Es verdad. En el caso de Santiago, si bien es cierto en algún tramo compartieron senaduría y alcaldía Abel y Julio César. La tendencia anterior era un candidato, Dios lo tenga en gloria, que ya murió, del Partido Reformista, que siempre fue alcalde exitoso y compartía la condición de alcaldía con un senador como Valentín. En la actual coyuntura, el alcalde es Abel y el senador es Eduardo. Esas son las características que casi nunca se estudian en los procesos de elección, pero eso pasa en ambas plazas. Qué interesante. Y ahí por como te digo, te me voy por un lado. Vamos a asumir la hipótesis de especulativa que estoy armando de que Carolina, que ha hecho un trabajo muy encomiable en la alcaldía, tiene una favorabilidad increíble. Y recordar que como las elecciones municipales son en febrero, arrastra mucho el tema de que si pierde la Plaza de Santo Domingo, pierde el distrito, eso obligatoriamente va a afectar la elección general, la elección presidencial. Digamos que se da el tema. Raquel Arbaje entiende que debe permanecer en Santiago, Eduardo no va a repetir como senador y Carolina no va a repetir como alcaldesa. ¿Quién tú entenderías que pudiera ser el candidato alcalde del PRM? Porque, según ese criterio, Pacheco, que no encaja en el estereotipo popi de la capital y que tiene aspiraciones legítimas de ser alcalde, no cabría. Domingo Contreras tampoco. Pero un Roberto Salcedo que manejó 16 años, tú lo mencionaste ahora, y que entiendo que se fue del PLD, pudiera ir por el PRM. Hay un rostro joven, ¿quién? Un Fellito, ¿quién tú entiendes que pudiera suplir o garantizar mantener la plaza del distrito en la alcaldía? Si no es Carolina, porque Carolina lo mantiene. Bueno, lo primero es que hay que preguntarse si en el esquema del partido hay una decisión de construir alianzas en esas demarcaciones o presentar candidatos del partido. En el hipotético caso que se presente un candidato o una candidata del partido, yo creo que la tendencia de mayor favorabilidad para el PRM no reside en el candidato ni en el candidato. ¿Saben qué reside? ¿En qué? En la capacidad de que tenga la fuerza del pueblo y el PLD de llevar candidatos a esa plaza. ¿Cómo así? O sea, mira por qué. Pero ven acá. Mira por qué. Si nosotros como partido político preservamos la posibilidad de fraccionar el voto opositor, el PRM se va a constituir en la principal opción sin lugar a dudas.
No es lo mismo tú presentar un candidato de la Fuerza del Pueblo y otro del PLD y un candidato o una candidata del PRM. Sí, no, obviamente, se lo come los dos. Eso va a generar un factor de favorabilidad. A ti se te olvidó que hace 4 años, cuando Johnny Ventura, Dios lo tenga en gloria, que obtuvo 10% contra el candidato Domingo Contreras. Es un partido nuevo, También el candidato que competía, Domingo Contreras, 36. Hay un 46. Entonces, Carolina pasó sin lugar a dudas. Pero también el factor de éxito de ella estuvo vinculado a que el bloque opositor se dividió. Y yo pienso que es un ámbito que hay que trabajar. En el caso específico, yo no me atrevo a proyectar candidatos. Yo soy muy respetuoso de las competencias internas. Y en el PRM debe celebrarse un proceso abierto, plural y participativo donde los candidatos presenten sus opciones. Y eso no va a hacer daño al partido, lo interno. Tiene que joder con convención, en un tema electoral, en lo que los opositores se pueden unir y tú vas a crear más lucha interna. No. En vez de elegir por consenso. No, vamos por parte. Yo soy un demócrata a tiempo completo y creo perfectamente que los procesos de validación democrática resultan lo más importante. En ningún texto de la ley electoral dice que la posibilidad de un conflicto tiene que ser sustituido por las imposiciones. Lo que más no dije consenso. Es que los consensos en el PRM o en todos los partidos hay experiencia en el PRD de consenso. No son consensos, son imposiciones. Entonces yo siempre prefiero que en el partido se genere esa creatividad interna de la competencia. Mira por qué. Porque si no hubo un proceso de competencia para la dirección del partido, tú no puedes cerrar el grifo de la competencia para los candidatos. Bueno, ahí te la doy. Entonces, frente a eso, yo pienso que hay que generar competencia. Ahora, si hay una candidata o un candidato que evidentemente no tiene competencia interna, ¿para qué celebrar la convención? Ahora, donde existan candidatos, que se compita. Ahí está, porque la oposición no está haciendo competencia interna. La oposición va a tirar sus candidatos y no va a gastar recursos en competencia interna ni inclusive, mira, un fenómeno que podría tomar cuerpo. Estamos en el ámbito de la especulación. Sí, pura especulación. Podría ser el resultado de que muchas personas que recién llegan al partido, desde un ejercicio de alcalde o de diputado o de senador, cuando llegan al partido podían crear las condiciones de que la negociación le garantice preservar esa candidatura, esa plaza. Saluda a Cholitín. El problema va a ser con los otros compañeros y compañeras que legítimamente estaban aspirando. Ya está pasando, mira lo de Cholitín. Entonces hay una reacción natural que hay que pensar perfectamente cuáles serían las consecuencias, que casi siempre funestas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado por eso. Por eso yo prefiero los procesos de competencia. Ahí te voy a que me mencionaste esto. ¿Qué tú opinas de esos procesos precisamente de salir de este partido que antes tú eras lo peor, lo malo y ahora te recibimos con brazos abiertos? Que es una práctica que de verdad, y lo tuve, es un transfugismo. Lo estuve conversando con Macarena antes de ayer. Digo, coche, allá en España esa vaina no se ve. El que ideológicamente no se juntan, coño, ni para un cumpleaños. Estamos apuestos, eso no, en los funerales, cuidado. O sea que tú no puedes que recibir una gente que salió de aquí ayer y viene para acá hoy, y ayer pensaba así, hoy pienso así. ¿Qué tú crees eso? Mira, el partido se beneficia, ¿verdad? Porque bueno, tú una gente. Pero eso es relativo. La credibilidad. Eso es relativo. Mira lo que pasa. El modelo partidario dominicano no tiene rasgos distintivos. No, aquí yo lo dije. Que hace no 30 años la gente sabía lo que pensaba. Un reformista, un PLDista y un PRD. Ya. En España tú sabes lo que piensa uno del PSOE y uno del PP y uno de Podemos. Y no se puede juntar. En Estados Unidos tú sabes lo que piensa un republicano y lo que piensa uno del Partido Demócrata. Aquí todo junto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como el debate en este país no tiene una carga conceptual ni ideológica, los partidos que aparentan ser diferentes todos se parecen. Idénticos. Ahora, ¿qué ha pasado? Que el transfugismo es una forma de degradar la militancia política. Todo el mundo sabe que el presupuesto nacional es una carnada que seduce a mucha gente. Porque aquí el 90% de las personas que se desplazan a un partido político no lo hacen por convicción ni por ideología. Y por principio. Lo hacen por otra cosa. Inclusive, hay un fenómeno sumamente interesante en el que otros partidos desde el poder juramentaban gente y perdieron las elecciones. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú traes a una determinada persona a tu demarcación, tú generas un problema estructural. Déjame decirte, explicaciones de orden práctico. En Jaquimelles, el partido juramentó al actual incumbente. Le dicen Carlito Pollo.
Esa es una persona que tiene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 12 de enero que ratificó 2 grados jurisdiccionales acusándolo de corrupción. ¿Tú te imaginas los años que tenemos los compañeros y compañeras antes PRD, hoy PRM en Jaquimelle, acabando con el alcalde? Y ahora tener que hacerle campaña a él. Primer elemento. Coño. Primer elemento. Yo me voy, el tipo que lo acabé. Pero tú sabes quién fue que acusó en los tribunales a ese alcalde. El PRM. Lo condenó y ahora traen la militancia. Sí. Bien. Segundo lugar. Diablo. Vete para la demarcación de Higüey. Tú la citaste. El partido acaba de juramentar al alcalde. Sí. Solitín. En términos prácticos, la gente dice, no, eso se podría traducir en un crecimiento. No, hay que medir la capacidad de reacción de muchos compañeros y compañeras que en esa lógica irracional, también en aras de quedarse tuerto, le sacan los 2 ojos. Claro, al rival perdemos los 2. Y yo te hago un recuento, porque yo estoy ya en una edad en que también me fascina la historia porque me siento mucho más cómodo con ella. El hoy PRM tiene una conexión con el viejo partido, el PRD. Cuando en el año 1963 le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, cuando Juan Bosch miró para el partido, ya era enemigo de Ángel Miolán. Entonces, el partido no salió a defender el golpe de Estado. Después, el doctor Jorge Blanco citó a Becker incorrectamente frente a Magluta de candidato. Tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar. Cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? Lo dijo públicamente. Resultado, el partido perdió. Jacobo cometió la actitud torpe de no llevar a Peña en la boleta, siendo su competidor interno. Atuey nos dijo, misión cumplida en el 2004, porque para él la misión era hacer perder el partido. Y lo de Miguel Vargas es reciente. Nunca se subió en la guagua. Entonces, hay que tener el cuidado suficiente para no activar el circuito fratricida que ha caracterizado tanto la forma de hacer la política. Pelota, nadie juega. Que no es un fenómeno exclusivo del PRD antiguo, hoy PRM. Joaquín Balaguer le dio una puñalada trapera a Augusto Lora. Sí, y había un peinado también. A Víctor Gómez Berger, a Fernando Álvarez Bogar. Hay que hacer la historia. Y recuerden, la gente habla del PLD. No, pero Rafaelito Alburquerque se fue del PLD, dando Bosch en su mejor momento. Y las actitudes incomprensibles entre Danilo Medina y Leonel Fernández te revelan que cuando los partidos políticos no canalizan correctamente las cosas, hay una conspiración interna incontrolable. Hay que tener cuidado con eso. Pues tú creas un disgusto de que, oye, estoy aquí fajándome, trabajando, y traen este allí, mañana y más jefe que yo. No, es en buen dominicano. Y por ahí también seguimos. Farideh Raful, que en su momento fue la figura estelar de aquí del Distrito Nacional, que arrastró consigo incluso todo un movimiento, como a José Horacio, otros jóvenes legisladores, al mismo Bartolomé, otros muchachos, pero hoy en día su imagen está muy desgastada. ¿Tú crees que habría, si la retan internamente, un Aníbal Díaz, un Orlandito Jorge, un Hito Bisonó, quien sea, el PRM le garantizaría la plaza a ella, como sabe, que ella la está exigiendo que no vaya a internas, o ella se abstendría de participar? No, yo no favorezco a nadie que no quiera ir a convención. Farideh es una amiga. O sea, te dice que no le conviene al partido ir a convención. No, es que eso no es una categoría. Dígame en qué texto legal habla del concepto de que no le conviene al partido. No, existe una ley de partidos políticos que obliga a la celebración de procesos de convención. Lo que pasa es que hay demócratas de medio tiempo. Cuando le conviene un alegato, lo exhiben. Cuando es contrario a su interés, lo guardan. No, yo soy una persona coherente. Ahora, en el caso específico de la capital, mi interpretación, mi lectura, hay gente en el gobierno que no se siente muy cómoda con Farideh, no por su desempeño desde el Senado, sino antes de. Sí, desde antes. Eso está antes claro. de. Y no guardan las formas. Inclusive, hay franjas intrapartidarias que activan los circuitos de un proceso de competencia, no para competir, sino para desquitarse de Farideh. Sí, pero no te estoy hablando. Esa es la verdad. Es verdad. No Entonces, frente a eso, el partido tiene que hacer las ponderaciones del lugar, pero nunca hay que esquivar la posibilidad de competir. Los otros compañeros que compitan
y que tienen la intención de ser candidato a senador, perfecto, pero que compitan. Yo creo en eso, en las reglas democráticas. Y para mí sería casi un sacrilegio emitir una consideración cercenándole el derecho a alguien de competir. No, hay que competir, que se compita sin ningún tipo de problemas. Pero ahora debo recordarte también que el alegato que esgrimí frente a cualquier potencial candidato o candidata en la capital a la alcaldía también va a favorecer al candidato o la candidata del PRM. Si en el escenario de la senaduría por la capital, la Fuerza del Pueblo y el PLD o candidatos que no son de esos partidos como Vinicio Castillo se presentan, la fragmentación Va a convenir le conviene al candidato o a la candidata del PRM. Claro que sí, claro que sí. Pasó bueno con Vinicio y Rafael Paz, que en vez de unirse, y míralo ahí el resultado. Y está muy interesante la conversación, señores. Me gusta la conmigo, que lo menos gaguea. Miren, y ya vamos a ir subiendo. Ya pasamos senador, alcalde, vamos a ir subiendo. Actualmente, y lo recoge el Listín Diario, varios periódicos del país, está en una etapa de crecimiento económico muy envidiable. Salimos ahora en tema de préstamo de Nazca, muchas cosas que estamos manejando una gobernanza que se entendería que está muy bien. Pero todavía mucha gente dice no sentirlo. Y yo de verdad no entiendo, y me pareció muy extraño la comparación que hizo el presidente con el tema del pollo index, con el 2011, porque se ve muy lejano. Obviamente que estamos en el 2023, tenemos que estar mejor que en el 2011, porque si no, coño, se lleva el diablo esta vaina. Ahora, actualmente, en las condiciones que está el presidente Abinader, que tiene muy buenas intenciones, y recuerda, el presidente Abinader no es un político profesional, es un profesional que se metió a político, porque el presidente Abinader, vamos a decir que no es una persona que ha estado militando y que toda la vida y fajado, sino que tuvo una carrera y está introduciendo, y dentro del partido quizás no tiene la fuerza o la hegemonía, como tienen otros dirigentes, de manejar estos temas. Como está el partido ahora, en la reelección, hay una primera vuelta, ¿tú crees que se va el presidente Abinader? No, lo primero es que el partido para Luis Abinader ser candidato tiene que ir a una convención y ganarla. Pero no me van con convención. ¿Para el presidente de la República también? Sí, claro. ¿Para el presidente? Sí. ¿Tú vas a someter a competir en el partido? Claro que sí. Como dice la ley y como es un mandato democrático. Es que yo soy una persona ¿Y quién va a retar al presidente en el poder? Hay varios que vamos a competir contra él. ¿Qué vamos? Sí, yo voy a presentar una candidatura contra Luis Abinader. Pero la gente dice que tú estás haciendo eso es para joder, que tú no quieres ser presidente nada, que tú, tú lo que estás haciendo, y que estás haciendo buscando tu poder, armar tu esquema de gobierno, que te den tu cuota, pero que tú no quieres. ¿Cómo tú vas a retar a un presidente en el poder? No, en primer lugar, yo pienso que es una falta de respeto y una desconsideración al esfuerzo de gente que, como yo, tenemos valores y lo defendemos. Yo no estoy en la política por cuotas de participación. Yo vengo de una tradición política que en la República Dominicana ha defendido sus ideas con certeza o no en función de sus convicciones. En ese mismo orden, la naturaleza del hoy PRM es nunca renunciar a las reglas democráticas. Y en el mismo partido, la tradición fue la siguiente. Guzmán quería Magluta. Ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería a Peña. Ganó Jacobo. Fello era el que daba empleo. Ganó Hipólito. Hipólito perdió 2 veces de Luis. Entonces, la idea de que un presidente de la República es imbatible no es cierto. Si no, te recuerdo el criterio que tenía Danilo Medina, que frente a un obstáculo constitucional impuso a Gonzalo y el país conoce los resultados perfectamente. En el caso del PRM, lo mejor que le puede pasar a un partido es la competencia. Óyete, en el caso específico del compañero presidente de la República, tanto Ramón Albuquerque como yo hemos dicho de manera pública que queremos un proceso de competencia. ¿O tú crees que la condición de mayoritario es eterno? ¿A ti se te olvidó que cuando Luis compitió respecto de Miguel Vargas y el compañero Hipólito Mejía, él era minoría? Sí, era minoría. Un chiste lo veía. Entonces, en este país, las minorías se hacen mayoría y las mayorías se hacen minoría. Yo no estoy compitiendo hacia lo interno del partido en procura de espacios de participación en el gobierno. Porque sin ánimo de ser indiscreto, desde la transición se me planteó la posibilidad. Se te ofreció y tú estás revolucionario, que tú no te quieres. Porque yo tengo mis convicciones y hay que respetármelas como yo se las respeto a los otros. Frente a eso, yo considero que
que es importante que la gente sepa que hacia lo interno del partido hay visiones encontradas, como pasa en la democracia. Bernie Sanders, hasta la familia. pero Bernie Sanders no piensa igual que Biden y No, está en el partido para nada, demócrata. para nada. O DeSantis y Trump no piensan Tampoco igual. están enfrentados también. ¿Por qué a nosotros, que nos asiste el legítimo derecho de competir democráticamente, se nos quiere impedir y o reaccionar de forma irrespetuosa colocando una red de bots Sí, que es lo que dicen. y respetando, desconsiderando cuando lo lógico en la democracia es la competencia? Entonces, frente a eso, yo quiero decir en tu programa que tanto Ramón Oigan Albuquerque esto, como nosotros hemos públicamente reiterado nuestro compromiso de competir en el proceso, porque eso es lo democrático. Porque tú reafirmas que tú vas a ir a una competencia. Pero claro, clarísimo que sí. Y hemos planteado inclusive institucionalmente mediante cartas al partido de que se haga un debate, como pasa en los otros partidos. Como debe ser, debate de los Claro, candidatos. ¿cuál es el problema? Y la gente dice, bueno, Guido tiene una visión muy crítica respecto del gobierno. Lo mejor que le puede pasar a un gobierno Eso es verdad. es que la crítica se haga desde las entrañas de la organización. ¿Quién conoce? Porque hace dos cosas importantes. Procura una enmienda para la mejoría y la disidencia se queda en la jurisdicción partidaria. No se va a otra demarcación. Afuera, claro. Pero como el poder se torna tan irracional, No tengo un enemigo, tú eres. la gente no entiende eso. Pero si no lo entiende, poco me importa. Ahora, tú hiciste una introducción sobre el tema de la situación económica, que debe ser la base de una discusión civilizada. Para que la gente piense que en el gobierno y en el partido todos estamos en la misma organización, pero pensamos diferente. Yo quiero decir en este programa que yo reconozco que en el marco de una situación internacional difícil, con un proceso que comenzó con una crisis sanitaria de COVID-19 y ha terminado y existe de una gran confrontación bélica, pero con impacto en el orden económico Hay una entre evolución de ese Rusia conflicto y peligroso. Ucrania, la situación del mundo Sí. en el ámbito económico es perturbadora. Que en ese escenario la República Dominicana exhiba un nivel de crecimiento de 4.9, yo lo aplaudo. Eso es muy importante. Ahora, cuando tú vas a otros elementos del comportamiento de la macroeconomía, yo coincido. O sea, yo pienso que la acreditación del peso con respecto al dólar es una manifestación de política macroeconómica correcta. Creo que la preservación de 14 mil millones de dólares en la reserva es correctísima. Nunca antes viste así. Entonces, yo pienso que esos elementos hay que estimular, aplaudirlos. El hecho de que el gobierno dominicano haya comprado, o una recompra, como se llamó, el 49% de Refidonza, son manifestaciones que yo estoy de acuerdo con ellas. Ahora, hay aspectos fundamentales en la conducción de la política macroeconómica que yo creo tener mi visión diferente. Los modelos de crecimiento económico no garantizan una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Es un argumento. ¿Por qué? Porque el modelo económico dominicano ha sido un modelo desigual. Hace 25 años, en el año 1998, 10% de los más ricos concentraban el 34% del ingreso. Hoy, 10% de los más ricos concentran el 55% del ingreso. Sí, más de la mitad. Frente a ese acontecimiento, yo digo que el 10% de los más pobres solo genera el 1% del ingreso nacional. Frente a eso, esta es una economía que genera niveles de crecimiento Desigualdad. en grupos pequeños y el resto está, excúsame la expresión, jodida. Frente a eso, ¿es una culpa técnicamente del gobierno? No. No, es un tema que ha venido. Pero es el esquematizado. gobierno que tiene que responder frente a esos planteamientos. ¿Y qué yo he dicho? Que en la estrategia económica desde el inicio de la administración, de fundamentar la alianza público-privada y los fideicomisos como herramientas generadoras de recursos, yo hubiese transitado otro camino, porque yo voy de la crítica a la propuesta. Yo digo que en un país donde el 61% de los ciudadanos, establecido por la Dirección General de Impuestos Internos, evade el fisco, yo pensaría más en eficientizar y reducir sustancialmente los niveles de evasión para que de una forma u otra esos recursos lleguen a la República Dominicana y al gobierno central. Pero también creo... Y el costo político de eso, que tú vas a cobrarle más gente en vez... No, yo estoy diciendo diciendo que seamos mucho más eficientes. ¿Qué opción tú tienes? ¿Profundizar la política de endeudamiento o eficientizar el cobro? Yo prefiero No, eficientizar mil el cobro. veces. Pero es que el costo político de eficientizar ese cobro que te va a generar. Tú sabes que los mayores niveles de evasión no están en las personas, sino en las empresas. No, lo más rico. Las empresas. Lo más rico. Y además, déjame darte como dato. Y esto es un escenario para discutir, porque el problema que en el país
hay un déficit de ideas. Aquí el insulto sustituyó cualquier razón. La descalificación. La presión fiscal en la República Dominicana es 13.1%. ¿Tú sabes cuál es el modelo en América Latina? Entre 18 y 24. Los políticos siempre le tienen miedo a una reforma fiscal por las consecuencias. Claro. Y en el registro de nosotros como partido político hay dos antecedentes funestos. La crisis del 84, Sí. producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la crisis bancaria de Hipólito 2003. Mejía, en el gobierno que yo participé. Entonces, siempre hay mucho temor a asumir ese tema. Además, no es posible que en la República Dominicana las exenciones fiscales lleguen a 5% del PIB. Ah, dale a eso. A la excepción de los más ricos. Entonces, yo prefiero 1000 veces que las políticas de generar recursos se concentren en ser eficientes en materia de recaudación y sentarse con los sectores importantes del país y decir, este país no se puede sostener en el marco de una situación difícil con un 5% de exención. Las exenciones fiscales superan al presupuesto de educación. Porque Más del tenga una idea. 4% del PIB, oigan eso. Ese 5% del PIB. Entonces hay que sentarse Oigan a hablar de forma racional. ¿Por qué? El empresariado dominicano, que es una herramienta esencial en el desarrollo del país, genera el 70% del trabajo formal. O sea, la mano de obra, el sector laboral en este país, 70% sector privado, 29% sector público. Gracias a Dios. Frente a eso, el sector empresarial ha sido la cabeza visible de las grandes transformaciones. Ahora, para ello seguir generando riqueza, necesitamos un país con mayor paz social, con mayor desequilibrio entre un Mayor grupo que lo igualdad. tiene poco, pero todo, y el resto que no tiene nada. Yo te pongo ejemplos de sentido común. No sé cuál es la edad de tus hijos. 5 años cumplió. Bien, pero tú y yo sabemos que cuando un familiar tuyo sale a ciertas horas de la noche y siente un motor cercano, No, temblando. entonces yo mismo. yo propongo que una de las herramientas que ha provocado la perturbación que significa la inseguridad, el tema de la distribución injusta de la riqueza. Entonces, si el sector empresarial hace pactos y acuerdos con el sector público, generamos mayor tranquilidad y combatimos el tema de la inseguridad y de la delincuencia. Otro aspecto. Óyete, yo tengo una hija ya de 24 años y comparto con muchos jóvenes. Mi sobrina. Oye, el modelo de desempleo en América Latina 19%, en la República Dominicana 29%. Aquí hay 500,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Entonces, cuando tú ves los indicadores de las cifras, sobre inseguridad, dice, hay muchos jóvenes que inciden en prácticas delictivas. No, es que como no se le da oportunidad, No tiene nada que hacer. no tienen otra ¿Qué van a opción. hacer? Buscar Entonces, la es mucho más rentable para el sector empresarial apostar una paz social en esa dirección. ¿Tú sabes por qué? Porque el político más validado en América Latina, digo yo en toda la región, se llama Nayib Bukele. Bukele está ¿Tú sabes por qué? Está matando. ¿Por Seguridad. qué Bukele le resolvió el problema esencial que tenían los salvadoreños 25 años perturbados, que se llaman las maras salvatruchas? Que es un fenómeno de criminalidad internacional que provocaba la sensación de que, aquí no se podía vivir. Hablo del caso de El Salvador. Sí, ¿verdad? Yo estaba en Honduras recientemente y estaba hablando con el presidente Zelaya y nos invitó a irnos a Salvador por la carretera, 3 horas y media, porque ya el tema no perturba a nadie. Ahora, fíjate cómo las sociedades validan a los políticos que resuelven problemas esenciales. Se den libertades y todo con tal de tener esa paz, que es primordial. Eso es un buen dato. Eso es lo que ha transformado a Bukele en el fenómeno de la región, precisamente el tema de enfrentar la mara que ningún otro político se había atrevido a realizar. Y vamos a seguir en ese mismo tema. Aquí se habla de una justicia independiente. Vimos recientemente, y eso lo sabemos, que los jueces no están obligados a una justicia mediática. Por eso es muy importante el tema de cómo se transmiten y cómo se manejan las investigaciones. Y por eso aquí, lamentablemente, por el mismo esquema populista que tenemos, que abarca todo, desde un colmado hasta la justicia, de que tú hagas un caso, lo sabe todo el mundo, no sé todo el mundo. En Estados Unidos, en España, en Francia, cuando te van a investigar, te van a dar un orden de allanamiento, es porque tienen todo el expediente armado. Cuando te agarran a ti, hermano, porque tienen, mira, todo armado. Es una vaina increíble. No te tocan un pelo hasta no tengan toda la vaina segura para condenarte. Porque a los fiscales se les resta, o se le hace un merit board, una tabla de mérito, cuando tú pierdes un caso. Porque invertiste recursos, investigación, horas de trabajo, disponibilidad de agencias, de fuerza, y perder. Eso es un tema de validación. Vimos recientemente que Luis C. salió absuelto
en la Operación 13, el caso que se suponía tenía todo listo, en un tema que de verdad fue humillante, por un tema de sorteo, se demostró que hubo una confabulación hasta en una villa en Guavaberry. Vimos también otros casos ahora que se están dando, que si no salieron, el presidente nombra ahora vicecónsul a la jovencita que estaba en juventud, que tuvo un problema también de investigación por tema de corrupción. Y tú dices, bueno, hay una noticia independiente, pero entonces el gobierno, como que hay personajes que tienen o tanto arraigo o tienen tanta favorabilidad que sinceramente son intocables. Lo de Neney Cabrera, que se sabía de diciembre que tenía que le dieron un salvoconducto para renunciar por temas de escándalo, y no lo han investigado. Los casos de Bonillita, mi vez también, con temas de empresas personales, y bueno, siguen ahí habilitados, Fellito en la calle. Internamente también han hecho unas cosas que tú dices, pero ¿qué tan es independiente de la justicia o qué tanto arraigo o vinculación tiene el presidente con funcionarios que sabe, porque no me digan a mí que no se sabe, si lo sabe cualquier pendejo, que hay temas irregulares y que no piden licencia, no te piden una vaina, no te renuncian, o si te renuncian, bueno, que después el lío está armado, y siguen habilitando, dándole validación a esos personajes, que te reitero, no es un tema personal, estamos hablando de gestión pública. Lo primero es reiterar que el estadio ideal es una justicia independiente, el ideal. Y en la tradición democrática dominicana, todo ese proceso que comenzó producto de una crisis política, sí, donde el Consejo Nacional de la Magistratura despojó al poder político pragmático del control de la justicia, cuando tú haces las comparaciones del lugar, hemos avanzado. Ahora, la pasta humana es la que interviene en la administración de la justicia. Yo sigo confiando en el carácter independiente de doña Miriam, de doña Jenny y del magistrado Camacho. Ahora, ellos tienen un cuerpo de hombres y mujeres que no necesariamente actúan con el nivel de independencia que uno aspira. Y en esa dirección yo quiero decir que siempre es más importante seguir creyendo y activando el circuito de una justicia independiente que cruzarse de brazos y estimular los niveles de complicidad que han hecho tanto daño. Vamos a los casos emblemáticos. Mira, la gran discusión jurídica es cómo un sistema garantista se traduce en una incapacidad de preservar el principio de inocencia hasta que una sentencia condenatoria intervenga. En la República Dominicana, los presos preventivos representan el 56% de la población carcelaria. Sí. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que cuando son marginales, no mueren ahí, muchachos. Mueren ahí. Cuando es una persona que tiene una connotación pública, hay una reacción al respecto. Yo siempre he preferido la norma de preservar un régimen garantista. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene preocupaciones legítimas con el tema de la población carcelaria. Y es mucho más eficiente esperar que cualquier imputado conozca el fondo siempre y cuando no intervenga la peligrosidad de escapar del alcance de la justicia. Pero yo prefiero eso. Cuando me preguntaron sobre el tema de Jean Alain, yo dije que yo prefería 1 y 1000 veces que le conocieran el fondo el con una prisión domiciliaria. En su casa. Porque aquí hay una concepción equivocada. Lo que ha pasado con mucha gente que está en su casa es un cambio de medida. No que lo han liberado. En el caso específico de Dissent, que yo lo conozco, es mi compañero de partido. Tengo muchos años que no lo veo porque cuando él asumió la función, pero siempre lo conozco. Cuando iba abonado, hablaba con él. Mira el caso de él. Eran 10 imputados. 10 imputados. 8 condenados. 2. Un tribunal colegiado tomó una decisión, pero el Ministerio Público recurrió. Sí, la peló. Recurrió. Eso hay que decirlo. Hay múltiples interpretaciones. ¿Cuál es el gran problema? Si tú te colocas en el lado de él, él dice, bueno, ¿quién me repara el daño? Porque yo tengo una decisión. En primer lugar. Segundo lugar, colócate en el lado contrario. Mucha gente dice, bueno, poco importa que una potencial conexión política, como se especula, sí, o un vínculo con el partido del poder, como se especula, te descargue. Porque hay una sanción ciudadana, hay un tribunal, no, ya está con eso, un tribunal en las calles. Ya está jodido. Que ahí tenemos ese inconveniente. Otros casos. Los casos de Cáceres, ¿verdad? Sí. Bueno, a él se le varió la medida. También. ¿Cuál es el inconveniente para muchos de ellos, como el caso de los 2 hermanos de Danilo Medina? Que
fueron enviados a juicio de fondo. Y tú y yo sabemos perfectamente lo que es el envío a un juicio de fondo. No, ya que tú tienes demasiadas pruebas ahí. Hay demasiadas pruebas que te vinculan. Con la gravedad de que la política de acuerdo del Ministerio Público garantiza que muchos imputados van a declarar en tu contra en el proceso. Claro, pues ya estamos a fondo, papá. Entonces, en el caso de Cáceres, hay un oficial que devolvió 1.000 millones de pesos. La gente se le olvidó de eso. 1.000 millones de pesos. O sea, yo no sé si para ti eso es poco, pero para mí eso es muchísimo. No, es que aquí se le perdió el respeto al dinero. Aquí 1.000 millones de pesos le hablan así como si nada. Bueno, en el caso de la OISOE, entre Suriel y Pagán juntaron 500 millones de pesos entregados. Oigan esa vaina de vuelta. Entregado. En el caso específico de Donald, ya hay 2.140 millones de pesos firmados, devueltos. Y de los amigotes. Ese es uno que debe estar, mira, Entonces, sudando frío. La gente me dice, bueno, no hay resultados como la gente espera. Es verdad. Pero yo prefiero estos resultados a no existir proceso contra mucha gente. Sí. A mí me llama la Primera atención. vez que se obtienen devolución. A mí me llama la atención. Por ejemplo, yo no sé si tú eres muy afín al béisbol. Sí, claro. El cuarto bate, ¿qué Bien. pasa ahí? No. Pero una cosa es el concepto de cuarto bate y otra cosa es gustarte la pelota, ir al juego. Bueno, hay una cosa que se llama el line-up, que es el orden de los peloteros que tú pones en un juego. Sí, para el roster del día tú pones tu line-up. Bien. Dale. En el line-up de la población dominicana, José Ramón Peralta era el primer bate. Y el que iba de primero para allá, mira, lo están sazonando. Entonces tú te preguntas, ¿qué pasa que el expediente de él no avanza? Peor aún, ¿qué pasa que la auditoría de las visitas sorpresa, tan cacareada por nosotros en la oposición y por el hoy presidente de la República, Ay, coño. en múltiples declaraciones, Oigan eso. hablando de la falta de transparencia de esa gestión? Ahora lo pienso, ¿qué pasa con eso? Ahí volvemos al delito original de la práctica política en la República Dominicana. Los niveles de complicidad de la clase política, porque comenzamos diciendo que no hay rasgos distintivos. Comenzamos diciendo eso. Son todos los mismos. Se nutren, se ayudan entre sí y construyen una especie de protección que le hace daño a la credibilidad del modelo democrático. Porque lo que dice la gente en un barrio, en un callejón, en la marginalidad, el problema no es robar, es robar mucho. Sí. Y cuando tú robas mucho, si caigo yo, caemos todos. y cuando ese delincuente roba mucho y es de cuello blanco, busca buenos abogados, tiene periodistas y le construyen una imagen que no se corresponde con el nivel de transparencia o no que él manejó fondos públicos. Pero te puse un ejemplo. Yo trabajé en el expediente de Gonzalo y lo deposité. Han interrogado a todos los asfalteros. Yo lo quiero recordar, 15.000 millones de pesos en 5 meses. Oigan eso, señores. Ese otro que ni por los centros espiritistas se habla de eso ya. Entonces, ahí viene, en Venezuela se usaba una frase, conchupancia. Conchupancia, Entonces, el nivel de conchupancia es terrible y gente como yo, que hacemos política en un partido a contracorriente, ahí comienzan los alegatos. Nunca discuten el fondo. Roca izquierda. Quinta Necio. columna. Ay, el necio. Quinta columna, molestoso, resentido. O sea, pero yo la gracia de Dios me hizo perder a mi padre, a mi tío y a mi hijo. Pero lo que yo me he tenido cariño de los míos. Y tengo un matrimonio, tengo 2 hijas, tengo una madre. O sea, yo lo que he podido recrear en el marco del dolor es mucha satisfacción. ¿Dónde hay una cuota de resentimiento cuando la gente expone sus ideas? Lo que pasa es que la incapacidad de rebatir te hace siempre objeto de las etiquetas. Yo le digo a cuál compañero de mi partido, con todo el respeto, podemos discutir sobre la aspiración de muchísimos ciudadanos en este país, de gente que en el gobierno del PLD se enriqueció de forma vil y todo el mundo sabe que no han accionado en su contra. Es un hecho. No, que está ahí. Lo han hasta ayudado en otras cosas. Entonces, así no se puede. Yo soy molestoso, no me importa. Pienso que la sociedad dominicana es la que tiene que interpretar si estamos correctos o no. Porque al final de la jornada, Pedro, como la militancia se ha ido reduciendo notablemente, es la observación de los ciudadanos la que determina el éxito de la gente o no. Los partidos políticos son instrumentos tendentes a democratizar la sociedad. Y cuando no lo hacen, sus mañas, la sociedad le entra a patadas, votando de forma civilizada. Aquí hay gente que hace 3 años y medio publicaba encuestas siendo populares y no pueden ir a un supermercado. Ay,
Saludos a... No puedo ir a un supermercado. Entonces, en ese espejo tenemos que vernos. Yo sigo yendo a la peña que siempre voy, yendo a la librería donde voy, haciendo ejercicio todos los días, jugando basquetbol con mis amigos. Yo no tengo ese problema. Claro, no tengo el monopolio de la verdad. Y dime algo, Guido, ¿no te da cierto temor? Yo sé que a esa edad, y como tú dices, yo tengo una familia establecida, uno quizá con el ímpetu en algunas cosas, la juventud no lo ve así, pero ya uno está más reflexionado, con más madurez, uno piensa más las cosas. Buscarte ese rencor de desafiar, porque mira como tú lo dices, tú estás haciendo un trabajo que es incluso bajo beneficio del partido y de tratar de crear una disidencia interna que procure mejorar las cosas, pero la gente te ve como un desafiado, como un desafiante, como un incontrolable y como un tigre que no se puede hablar con él. Entonces, pero oigan el concepto de hablar es que no me ataque, hablar es que no te metas conmigo, hablar es que no hable de fulano. Pero Pedro, en el siglo XXI no se puede construir verdades únicas. Eso era en el Partido Dominicano. Eso no es aquí. Ahora, ¿cuál es el modelo de acción de Guido que es provocación y motivo de crispación en el partido? ¿Cuál? Porque cuando muchos de ellos le temblaban las manos y le sudaban las rodillas para someter al PLD en el poder, ninguno lo hacía. Tú lo hiciste. Lo hice yo. Pero la gente hace asociaciones y dice, no, Guido es muy amigo de Leonel, porque por ahí dice que te mandó Leonel, que tú estás protegido por Leonel. Pero a mí no me manda ni Maximiliano Gómez que salga de la tumba. Yo tengo convicciones. Mira, pero mira qué injustos son. ¿Quién sometió el PM? Sí. No. ¿Quién era presidente? Leonel Fernández. La frase de que prefiero pagar antes que matar fue porque yo sometí el PM. 1. 2. Los jueces de Leonel en el Tribunal Superior Electoral me trituraban. No, ya tú estabas de relajo. Me trituraban. 27 sentencias en contra. Miguel Vargas salía muerto de risa cada vez. Porque era un acuerdo político, pero eran los jueces de Leonel. Sí. Porque debo de recordarlo. Mariano Rodríguez, ¿de quién es? Saludo a Mariano, ¿verdad? Profesor mío. Tan arrogante, presidente. Y serio que privaba. De Leonel Fernández. Sí, de Leonel. El magistrado Hernández, que fue fiscal. También, Leonel Fernández. Y la presidenta del Consejo de Drogas durante el gobierno de Leonel Fernández. Mabel Félix también. Me estaban en la madre. Pero yo soy amigo de Leonel. Ahora, yo te voy a hacer un recuento a ti. Yo soy amigo de Leonel. ¿Qué partido apoyó a Leonel en el 94, en el 96? El Partido Reformista. No, la Alianza Social Dominicana, el partido de Luis Abinader. ¿O es mentira? Sí, también el ACD. Bien. Correcto. En el 2004, cuando Luis de forma... Que era el anterior PRM. Sí, y Luis, que de forma desinteresada, estaba en el consejo de CDE y renunció del consejo. Yo conservo la carta, porque yo el consultor jurídico, en desacuerdo con la reelección. Luis renunció del consejo de CDE en el 2003 en desacuerdo con la reelección. Tengo la carta. En el 2004, la Alianza Social Dominicana, ¿quién apoyó? A Leonel Fernández. Sí. Y en el 2020, ¿con quién se alió el PRM? Con Leonel Fernández. Pero el amigo de Leonel soy yo. Bueno, estás tirando fuego, ¿no? Entonces, es que no hay coherencia, no hay consistencia y todo se construye alrededor de estigmas. ¿Tú crees que yo me merezco que funcionarios del área de comunicación del gobierno le den órdenes a bots para insultarme? Eso es grave, lo está diciendo. Pero son tan torpes. Es una especulación. Especulación, es una especulación. Tú no puedes decir que dieron una orden para atacarte. No, especulación no. Es una cosa que una gente quiere atacarte por su lado. No, eso no es una especulación. Es que el destinatario de la llamada me llamó. Y me dijo, me llamó fulano de tal. Para que te abran la llave. Me llamó fulano de tal. Y el extranjero que hizo eso también me dijo, me llamó fulano de tal. Son mis compañeros de partido. Y te lo digo yo, que trabajo con el tema de redes, bajaron una tendencia para eso. Yo no participé en eso. Entonces, eso es una insolencia. Se lo dije a Mil. Eso es una insolencia, es una falta de respeto. Eso es verdad. ¿Verdad? Entonces, así no se hace política. ¿Tú sabes por qué? Porque generan heridas que después no cicatrizan. Muy insanables, claro que sí. Entonces, después no se quejen de mi comportamiento, porque es una falta de respeto. Yo pago con justicia el precio de ser disidente. O sea, mi mujer no vive del gobierno. Mis hijas no pasan ni por una oficina pública. Mi mamá no tiene que ver con el gobierno. Gracias a Dios. Yo no tengo que ver con el gobierno en términos de mi dependencia financiera. Entonces, respéteme eso. O hay que ser un club de sucubos. Yo le dije a Luis. Eso es otra que dice. ¿Quién está vaqueando a Guido? ¿Quién está financiándolo? Eso es pagado. ¿Eso quién lo está financiando? ¿Dónde saca el dinero? Porque todo por todos lados. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que nada es más terrible que un ladrón jugando por su condición.
La gente siempre cree que es el factor dinero que motiva las relaciones y las actitudes. Yo... No, pero no diga tampoco que no. Pero dame decirte, el dinero es un gran propulsor. Pero el que apuesta solo al dinero no tiene los resultados. Hay que tener talento y condiciones, mi hermano. Eso sí es verdad. Aquí hay gente que tú le puedes poner el Fondo Monetario Internacional atrás y no gana. Mira, la gente dice... Hay Miguel Vargas. La gente dice... No, pero no Miguel, hay muchísimo. Hay muchísimo también. Entonces, la gente dice, bueno, mis relaciones con los medios, relaciones primarias. Yo tengo 25 años escribiendo artículos desde que era un estudiante en el periódico Nacional, primero en el periódico Hoy. Yo tengo unas relaciones con Remedios Álvarez Vega y con José Monegro. Las cosas que yo mando no me salen por dinero. Yo no te he dado dinero al tipo que tú me traigas aquí. No, nunca. Al revés, yo fue que lo invité. Entonces, la gente. Entonces, yo no sé por qué la gente vive retorciendo eso. Y tú sabes quiénes somos culpables, los políticos. Que hemos construido esa red de complicidad por la fuerza del dinero. Y somos nosotros los grandes culpables. Frente a eso, actuar con racionalidad. Yo te digo una cosa. Mi maestro fue el doctor Peña Gómez. Y esa generación de Peña, Bosch y Balaguer, ellos no eran dinero. No, pero era otro tiempo. Eran talento. Idealista. Eran talento. Era un talento, no, y un idealismo certero y leal. O sea, se creía en lo que se pensaba. ¿Tú crees que Pedro Sánchez es jefe de gobierno español por el dinero? Talento, hermano. Lo fastidiaron 3 veces y fue a la base del partido y ganó. ¿Tú crees que Barack Obama es dinero? Talento. Ha hecho dinero después de ser presidente de la República, porque en Estados Unidos sí te revientan en 20. Entonces, el talento hay que respetarlo. El talento hay que respetarlo. O sea, discrepe de mí. Pero ¿cómo es posible que un gobierno que yo hice una contribución para la victoria active circuitos en mi contra? Es una falta de respeto. Eso no está bien. Eso no está, y no ni siquiera en el ámbito de una competencia interna ni nada de eso, pero y ese tema, eso yo no te hablo en persona porque eso se mandó hasta el hashtag mandaron. Y eso, así no se hace política, así no se juega esa vaina. No, además, porque aquí hay extranjeros que llegan y se coordinan con dominicanos y hacen compañías. Sí. Y le paga el gobierno para eso. Bueno, en México hay varias que están especializadas en eso, con las granjas de bots. Pero aquí como dice tu país chiquito, aquí se sabe todo. Y ya para concluir, Guido, que de verdad el tema aquí contigo vuela, y me encanta tener una conversación con alguien que dé la cara, uno está dando sofisma y hablando, coño, entre mil vueltas, dando tumbos. Actualmente, si el presidente Abinader te llama y te dice, Guido, coño, mira, tú eres parte fundamental de este partido y entendemos que en esta hora en la reelección te quiero en una parte integral para que tú me ayudes con esa crítica y disidencia interna. Te quiero como ministro de la presidencia o administrativo o cercano a mí, pero vamos a llevar el partido al poder juntos y en el 28 yo te voy a apoyar. Apóyame en el 24. Eso es ciencia ficción. Pero en el 28 te voy a apoyar. No, mira, en primer lugar, yo no me vinculo al partido ni ayudé a Luis esperando un cargo. No, yo he dicho, vamos a competir. Yo no tengo espíritu sedicioso. Vamos a competir. Mi relación con el partido no tiene que ver con un cargo. Y si tú pierdes, no te vas del partido. Óyete, mi relación con el partido no tiene que ver con un cargo. Yo soy una persona que cree en los valores democráticos. Ahora, mira cuál es el problema. Gente como tú, como yo, somos incómodos al poder. Sí, eso. Porque la regla por excelencia es la genuflexión. La sumisión total. Y eso no puede ser posible en el siglo XXI. Y yo lo que me he dado cuenta es que el presidente de la República o los presidentes se sienten mucho más cómodos con una red de lambiscones. Y eso pierde contacto con la realidad. Pero tú te desconectas. Pierde contacto con la realidad porque hay una paradoja muy buena, que siempre la digo, que es la de la vaca y el pollito. En una granja, a un pollito pío, 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 gritando, y una vaca que está allá al lado lo oye y se le decía, plácate, lo llena de estiércol, le cae encima, cae enterito. Y el pollito, pío, pío, sofocado, gritando, pío, pío. Y la vaca se va y llega un gato. Y el pollito, pío, y el gato, mira, saca el pollito de la mierda y lo lava, lo limpia, y el pollito, y se lo come. Y una parada que todo el que te cague encima no es tu enemigo, ni el que te limpie la mierda es tu amigo. Pero aquí al revés, aquí hay que felicitarte hasta tus errores. Y eso no se entiende, que no te construye, al revés te destruye, porque tú te crees que tú eres el Mesías. Además, déjame un dato. La gente que en el marco del dolor construyó un círculo muy duro en la familia, no solo actúa por sí, sino por los suyos. Exactamente. Entonces, y da la cara a nosotros
el dolor nos hizo más consolidados como núcleo familiar. Y actuamos con ese sentido de tribu, ¿verdad? Entonces, hay gente en mi familia que ya no hay forma humana de revertir las ofensas. Lo que tú dijiste, heridas insanables. Mira eso, es lo importante. Y es la familia, que eso es sagrado. Pero que había gente que iba a mi casa y compartía conmigo y me llamaba a cualquier hora. Y permite que se hagan cosas en contra de uno. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Si Miguel Vargas te llama, que tú que se juntaron Hipólito. ¿Quién? Espérate. No digas quién, porque Miguel y Hipólito se juntaron el pasado domingo, conversaron, estaban ahí, hicieron las paces. O sea que todo es posible. No, pero mira, si Miguel te llama y dice, mira, estoy malo, quiero juntarme. Te voy del PRD. Toma el PRD en tu mano. No, mira, objetivamente, las relaciones de ellos dos tienen una conexión familiar. No, eso sí, es verdad, es un compadre. Acuérdate que Ramón está casado con una hermana de Miguel. Eso yo lo respeto. Mira, en el caso específico de lo que tú planteas, eso no va a ser posible nunca, porque el instrumento comercial que tiene Miguel Vargas es administrar la treleta del PRD. Ese es su instrumento, eso es su empresa. Yo dije una frase célebre, siempre evoco a Doña Belice, que él quería un partido chiquito para hacer grandes negocios. Ya, lo logró. El partido así lo bajó aquí. Y además, yo te dije a ti que hay ofensas familiares que uno no perdona nunca. Cuando yo fui al proceso de convención del partido, le entraron a tiro a mi mamá en la puerta del partido. Yo no sabía eso, ¿no? ¿A tiros? Sí, claro. Los tiros era mi mamá que estaba en la puerta. Y yo, eso. al más enconado de mi contrario, no le hago eso. No, eso no. Y eso lo hizo Miguel Vargas. Pero quizá no fue él, quizá fue otra. No, pues quizá no. Él no va a estar ahí con una escopeta a tirarle a una gente. Quizá no sabía, o hay gente que se le van los humos en el momento de la tensión, pero no, eso no. Es una vaina. Que convence a mi mamá con 75 años. Ya, yo sé que no. Si te pone el partido, él renuncia, si te pone el partido, tú no lo coges. PRD. No, tú sabes que los gestos de nobleza implican tener un corazón noble. Y el que no tiene corazón. Guido, queda menos conversar contigo, de verdad. Esta es tu casa aquí en Falla Media. Cuando quieras, debes hacer un podcast aquí de Guido Gómez, hablando claro. A la Guido. Política a la Guido. Me gusta. Voy a registrar ese nombre con NAPI, por si acaso. No voy a hacerlo sin mí. De verdad, gracias. Y gracias y te admiro. Para que tú sepas, quizás no estamos en las mismas aceras ideológicas, pero los grandes hombres deben admirarse en el intelecto y en su acción. Porque una cosa muchas veces es lo que la gente dice y otra cosa es lo que hace. Y tú has sido coherente contra viento y marea. Que hasta yo mismo he dicho, oye, pero no le tiembla la mano, porque a veces uno mismo se asusta. Y ver la coherencia de personas que como tú inspiran aún más, y a jóvenes como yo, de que sí se puede hacer una política decente sin tener que caer en bajezas ni tener que ponerse de rodillas a nadie. Aún quizás en necesidad, que no es tu caso, pero tener esa valentía, de esa fortaleza de hacerlo, es muy emotivo e inspira. Y te lo digo como joven, que gracias por mantener esa postura, porque nos das esperanza cuando uno ve un escenario de verdad que parece una jodida selva, donde tú sabes, una gente sale una vaina con hoy, otra mañana. Tener coherencia es un faro de luz, como Hermógenes. Y te agradezco haber compartido con este público. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Guido. Cambio y fuera, señores.